y vamos allá. Hacía mucho que no hacía Jerusalén, pero vamos a proseguir. Esto es Planilandia, parte 2. No me voy a demorar más, vamos allá. El pobre mamón está ahí sentado sin saber que podríamos extender la mano, agarrarlo y soltarlo fuera de su casa. ¿Qué pensaría si lo hiciéramos? Él solo vería una forma rara de cojones que aparece de la nada y lo arrastra fuera de su casa o algo así. Se quedará a cuadros. Pues bien, cuando nosotros estamos en los áticos del hálito y vemos las Kellys de los vivos pasa lo mismo. Los sobrevolamos de un modo que ellos ignoran y que ni siquiera pueden concebir, porque su mundo es plano comparado con el nuestro, al igual que el mundo de la hoja de papel es plano comparado con el suyo. Tras emerger frente a la guardería en la calzada desierta de la esquina de Little Cross Street con Chalk Lane, los chicos espectrales penetraron en la noche de Northampton, donde reinaba un sordo alboroto de vítores ebrios, gritos airados y chillidos de horror. El resuello permanente y acatarrado del tráfico rodado en lontananza, o los enervantes e insistentes berridos de unos instrumentos extraños e inquietantes que Bill identificó como alarmas, teléfonos y sirenas, sonidos todos ellos que quedaban reducidos a un murmullo peculiarmente apremiante por la acústica mortecina de la juntura fantasma. Reggie se dio cuenta de que en el nada 5, en el nada 6, había muchos más ruidos desafinados y ofuscantes y muchas menos estrellas que en las décadas inferiores, en las que el equilibrio entre dos fenómenos era mucho más de su gusto. Cuando su tranquilo discurrir empezó a virar gradualmente hacia la izquierda y Little Cross Street, Bill reanudó su práctica sobre la cuarta dimensión, y Reggie se sorprendió enormemente al descubrirse capaz de seguirla, salvo por cierta jerga que ni reconocía ni podía deducir por sí solo. Pájara, por ejemplo, parecía ser una forma de referirse a las chicas o a las mujeres, así que supo que equivaldría a polluela, término muy usado por los hombres cuando estaba vivo allá en el siglo XIX. Kelly, por otra parte, no tenía ni idea de lo que implicaba, y aunque le sonaba a unidad de medida o a celda, no sabía a qué venía. Por el contexto debía de ser un sinónimo de cuarto o algo así. Prefirió no darle más vueltas y concentrarse en lo que Bill estaba diciendo ahora. De todos modos, la pájara aquella decía que los tipos como Abbott o Hinton fueron los que levantaron la liebre de la cuarta dimensión en la década de 1880 o por ahí. En la de 1920, sin embargo, todo el mundo estaba ya enterado. Todos los artistas, como los cubistas, Picasso y demás, trataban de determinar, por ejemplo, cómo pintar a alguien que los mirara de frente y que al mismo tiempo les ofreciera el perfil. Si lo piensas, así es como solemos vernos por aquí los unos a los otros a todas horas. Para demostrarlo, Bill meneó la cabeza y le sonrió. Reggie no sabía realmente quiénes eran los cubistas o los Picasso, pero comprendió lo que quería decir. La postimagen del perfil del niño pelirrojo se quedó suspendida en el aire aun cuando pasó a mirarle de frente, de tal modo que su oreja fantasmal translúcida apareció fugazmente sobrepuesta a su ojo derecho. Tal vez los picubistas pintaran este tipo de cosas. Y no solo los artistas, los espiritistas con fraudulentas sesiones adoraban el asunto. Estaban encantados porque creían que la cuarta dimensión explicaría todas las anomalías que se suponía que hacían los fantasmas, como ver dentro de cajas cerradas y demás memeces. Para la década de 1920, los cerebritos, los científicos y no digamos ya los mediums estaban todos metidos en el negocio de la cuarta dimensión. Para entonces estalló una guerra o algo así y sospecho que eso les hizo olvidarse del tema. Reggie asimiló aquello en silencio, aunque no era la revelación que esperaba obtener, al menos daba cierto sentido a sus circunstancias. No había caído en que el reguero de imágenes que seguía a los muertos pudiera tener algún tipo de relación con la cuarta dimensión, pues consideraba que el fenómeno era una mera molestia aleatoria. Ahora que conocía su base científica, probablemente ya no le fastidiaría tanto. Mientras escuchaba las divagaciones de Bill acerca de un tipo llamado Einstein, sin duda otro pintor, Reggie escudriñó el oscuro vecindario que los rodeaba, pues parte de su atención seguía obstinadamente dirigida a la tarea de hallar el fantasma fugado. Al mirar a su derecha por encima del hombro vio la guardería de la Loma y justo al otro lado de la embocadura de Castle Hill las desgastadas esquinas de arenisca de la iglesia de Doddridge. Desde la posición en la que estaban no podía distinguir bien la extraña puerta ubicada a media altura en la pared de la iglesia y tampoco el terrible y abrumador esplendor del ultraconducto que brotaba de ella, curvado de manera insondable hacia el sur, hacia los manicomios de las afueras de Humánima, y más allá, hacia Londres, Dover, Francia y Jerusalén. Aunque la estructura en sí resultaba invisible desde su perspectiva actual, era capaz de divisar la luz que se dispersaba y asentaba cual polvo de tiza sobre el destartalado final de Little Cross Street.
En la otra acera, frente a los dos niños espectrales y a su izquierda, se cernía el adusto frente occidental de los pisos de Bath Street, con sus ladrillos amoratados de la década de 1930 reluciendo, como la baba de caracol a la inminente luz de las farolas. Pese a que Reggie dudaba de que hubieran pasado muchos años entre la construcción de aquellas imponentes residencias y la de sus homólogos en Greyfriars, la atmósfera de ambas zonas era absolutamente dispar. Los apartamentos de Greyfriars solo exhibían miseria y decaimiento, mientras que el desalmado abandono de las ventanas de Bath Street manifestaba un horror genuino, como si aquellos edificios hubieran visto ya la peor de la existencia y ahora se limitaban a esperar a su propia muerte. En la juntura fantasma, los ladrillos monocromos de los pisos eran de un gris carbón casi negro, pero él había oído que en verdad lucían el rojo parduzco de la sangre seca, como si fueran bloques de carne picada escurridos de sus latas y unidos por el mortero de manteca amarillenta. En mitad del frente occidental, unas puertas dobles más propias de unos baños públicos, clausurados, se alzaban con mirada amenazadora bajo la ala inclinada de su pórtico. El único panel de cristal que quedaba intacto estaba agrietado, y los otros tres se habían sustituido por placas de pladur moteadas. Dos muretes bajos de ladrillo, uno de ellos recubierto de un musgo blanquecino reptante, bordeaban el estrecho sendero de cemento que discurría a través de una franja de césped desde la marquesina a la entrada hasta las baldosas de Little Cross Street. Había palabras ilegibles garabateadas en tonos desvaídos sobre los rotundos remates de obra, y los ángulos entre la pared y la grama se acumulaba un lastimero lecho de condones, colillas apagadas, pájaros muertos, abisagradas y bocaabiertas, ostras cuadradas hechas de plástico mullido con copiosas hemorragias de patatas fritas. Un solitario zapato infantil de hebilla, 6 endebles latas de cerveza, aplastadas en un arranque de ira o aburrimiento, varias... Reggie volvió en sí de repente. El musgo no repta, pensó. Al volver a mirar aquella acumulación de pelillos cenicientos, observó que incluso ahora parecía avanzar lentamente, como si fuera una gran oruga albina que se arrastrara por la superficie superior del murete más cercano. Sin embargo, en realidad no era un ser esponjoso que estuviera surcando el borde del murete, sino más bien la mata de pelo rubio de una persona que iba andando agachada por detrás de él. «Bill, lo veo, mira, está ahí mismo». Tan pronto como las palabras salieron de su boca, se arrepintió de haberlas dicho, y deseó haber optado por un enfoque más sutil. En la otra acera de Little Cross Street, Michael Warren se incorporó tras la pared en la que estaba escondido y abrió la boca, horrorizado, al ver que las imágenes multiplicadas de Bill y Reggie empezaban a correr hacia él en borrones difuminados. Con un breve gañido de pánico, el niño en pijama dio media vuelta y se lanzó hacia los paneles de cristal y pladur de las puertas cerradas, y lo hizo sin el menor rastro de esa vacilación que había mostrado antes respecto a atravesar objetos sólidos. Reggie lo persiguió a la carrera por la desierta calzada, mientras Bill juramentaba a su lado. Ambos conscientes de que el crío nuevo solo había echado a correr porque su rudeza lo había asustado. Si John o la propia Phyllis hubieran estado presentes, muy probablemente Michael Warren hubiera desistido de su ida para sumarse a ellos, agradecido de no seguir perdido en aquel siglo hostil. Con su grito exagerado, en cambio, Reggie solo había conseguido ponerle la piel de gallina al zagal. Si le diera por cavar hacia otra época o incluso media hora hacia adelante o hacia atrás, seguramente jamás lo encontrarían y entonces acaecerían las nefastas consecuencias que todos les habían anunciado si perdían al aciago infante. En tal caso, no podría soportar tener que mirar a Phyllis y explicarle hasta qué punto había liado las cosas. Frenéticos ante la idea de que Michael Warren pudiera huir de nuevo, los chicos y sus séquitos fotocopiados cargaron con una conga de vándalos. Atajaron en diagonal por el césped y se precipitaron contra el muro occidental de los pisos de Bath Street sin molestarse en atravesar las puertas dobles por las que se había esfumado el fugitivo rubio. Tras zambullirse imprudentemente en el pudding de ladrillos carmesíes, Reggie y Bill emergieron en el asombroso e inesperado reino del otro lado. El primer apartamento en el que irrumpieron estaba a oscuras, salvo por la siseante luminosidad de una televisión sintonizada en un canal vacío. Sentado en la única silla de la estancia, un hombre de mediana edad contemplaba aquella estática e incoherente mientras se enjugaba las lágrimas con un sombrero de paja femenino que apretaba contra su cara. Los dos chicos fantasma lo dejaron atrás, traspasaron la pared del fondo y una cocinita vacía y fueron a parar a otro piso, también oscuro salvo por los arácnidos hilos cromados consustanciales a su visión nocturna. Esbozado en líneas metálicas, Reggie pudo distinguir un bebé mugriento que dormía en un sueño inquieto en una cuna desvencijada, pero el resto del apartamento estaba desierto, excepto por 5 gatos famélicos y sus cagarrutas.
Bill y él surcaron tugurio tras tugurio con un violento vendaval que azotara pasillos y rendijas, tres negros entusiasmados jugando a las cartas mientras un cuarto lloriqueaba, lleno de sangre, en un rincón. Una anciana regordeta de ojos perdidos y en ropa interior que contaba pacientemente latas de comida para perros mientras las disponía en una pirámide sin que hubiera allí perros a la vista. Una chica joven esquelética y de piel morena con el pelo trenzado en hileras que alternaba entre aspirar humo nibio de un papel de plata con un tubo de plástico y pegar fotografías recortadas de una mujer rubia en un libro bastante voluminoso. Finalmente la pareja de jóvenes aparecidos fluyó a través de un muro exterior y salió agradecida a un aire fresco del que hubieran disfrutado en caso aún de poder respirar. Se hallaban en el paseo central que dividía los pisos en dos mitades, un sendero recto con una franja de césped a cada lado, cercado por muros con extraños arcos en forma de luna creciente. Que Reggie sabía que 90 años más abajo solía ser ese parque desolado conocido como el Huerto. Por supuesto, el lugar había cambiado mucho desde entonces. De hecho, al menos por la noche, resultaba totalmente distinto de aquel por el que recordaba haber atajado en la década de 1970, aunque la estructura básica de los edificios era idéntica. Le sorprendió notar que los mugrientos balcones y las escaleras visibles tras los arcos del ladrillo que bordeaban el camino estaban todos iluminados desde abajo, de modo que sus detalles flotaban en la tiniebla y conferían a los pisos el aspecto de una fabulosa ciudad futurista caída en el abandono, llena de faroles llameantes pero carente de personas. En su extremo sur, antes de abrirse hacia Castle Street, la senda daba paso a una amplia escalera de hormigón con paredes de obra. En el centro del escalón inferior estaba sentado el espectro de Michael Warren, con los hombros de tartán temblando y llorando sobre sus manos alzadas. Esta vez, Reggie y Bill se acercaron a aquel crío claramente asustado con mayor tacto, moviéndose tan lentamente que apenas dejaron un solo duplicado en sus estelas. Para evitar que el niño levantara la vista súbitamente y pensara que lo estaban acechando, Reggie lo llamó con el tono más amable y reconfortante que fue capaz de modular. «No te asustes, compañero, somos nosotros. No has hecho nada malo». Michael Warren miró hacia arriba, espantado, y por un momento pudieron ver cómo se debatía entre volver a correr o quedarse allí. Evidentemente optó por quedarse, bajar la cabeza y reanudar su llantina. Avanzaron y se sentaron en el escalón de piedra a ambos lados del niño y entonces Reggie rodeó con el brazo sobre todo, que envolvía su brazo, los agitados hombros del infante espectral. «Venga, suénate la nariz y recomponte un poco, ¿vale? No es para ponerse así». Con el ectoplasma aún brillando en sus mejillas, el crío miró a Reggie. «Quiero reconducir a casa. Este no era el lugar que avidejé». Eso no podía discutírselo. Aquellas masas negras y angulosas con sus islas flotantes de luz cerniéndose alrededor tampoco eran ni el lugar que él había habitado ni el que él había dejado. En su caso, además, la calidez del hogar se hallaba inmersa en el suelo de los Barrows, a unos 150 años bajo sus pies. A través del tartán de su bata espectral le dio al atribulado niño fantasma un amistoso apretón en el brazo. Lo sé, si te soy sincero, a Bill y a mí tampoco nos gusta mucho subir este siglo, ¿verdad, Bill? Al otro lado de Michael, Bill sacudió la cabeza en una hidra despeinada y fugaz. Nada, cero total. Y cuanto más subes, peor se pone. Aquí hay cámaras por todos lados, y de tantas luces. De ahí tantas luces, pero si vas al nada 7 o por ahí, las putas cosas empiezan a hablarte. Recoge lo que has tirado, te dicen. Hablo en serio. La buena de Phyllis acababa hasta aquí por accidente para sacarnos de la tormenta. Apuesto que, en cuanto nos reagrupemos, querrá acabar de nuevo a tiempos más civilizados. Así que no vuelvas a escaparte, ¿vale? Somos colegas. Tenemos tantas ganas de sacarte de aquí como tú. Michael sorbió por la nariz y se limpió un hilillo de ectoplasma gasterópodo con una de sus mangas de tartán. ¿Qué ha hecho Isodosido de nuestra casa? Por el tono aflautado de su pregunta, el pipiolo parecía cautelosamente dispuesto a que lo consolaran. Reggie intentó responder a la cuestión comprensivamente y a tal fin dejó a un lado la opinión previa de que al crío de los Warren solo le hacía falta madurar y seguir adelante. Todos tenían una cruz que soportar, concluyó, pero a Michael Warren le había llegado a muy corta edad. Se merecía un voto de confianza. Mira, Phyllis ha acabado unos 50 años y nada dura eternamente, ¿verdad? Las casas en las que crecimos nosotros las demolieron casi todas a finales del siglo XX, pero siguen bajo nuestros pies en el pasado, así que no te preocupes. Podemos cavar de vuelta a 1959 y llevarte allí en un periquete. Aquello no pareció tranquilizar tanto como esperaba el zagal, que sacudió sus rizos rubios con aire contrito. Pluru, yo no quiero que las cosas sean así.
todo ébano, es horroroso, y me encantaba que mamá atajara por esos pisos para llevarnos a casa. Recumurmuro que una vez me bajó por estas escaleras en un carripeluche. Tardó un buen rato y mientras tanto mi hermagata se sentó en aquel murete de allí a leer un comic. En la portada ponía Forbidden Worlds, nota del traductor, cómic fantástico estadounidense publicado entre 1959 y 1956, y había planetas junto a las letras. Al darse cuenta de que aquellas divagaciones no transmitían su enorme sensación de pérdida, el chico fantasmal abandonó su evocadora crónica y se limitó a señalar el oscuro pasaje en el que estaban sentados, flanqueados por balcones mal iluminados que colgaban suspendidos en la noche. No me gusta que todo eso se haya convertido en esto de aquí. Con un suspiro profundo y el chasquido percutivo de sus rodillas espectrales, Reggie se puso en pie y le indicó a Bill que hiciera lo propio. Darse cuenta de que los otros chavales se habían levantado provocó que el niño de los Warren los imitara. Entonces Bill y Reggie cogieron a Michael de la mano, ambos esperando no parecer maricas y procediendo a guiarlo por el sendero bordeado de césped que dividía los pisos en dos mitades. Todo ello con una férrea columna de fotocopias en fila de a tres que lo siguió hacia Bath Street como una banda de música. Reggie miró al pequeño y le habló. A ninguno nos gusta el ser que ha hecho esto con este sitio, compañero. Alma del agujero lo llamamos. Si seguimos bajando por aquí ya verás por qué. Llegaron al extremo norte del largo paseo y salieron a Bath Street. Los dos jóvenes se detuvieron allí. Cuando Michael Warren los miró inquisitivamente, Reggie cabeceó en tono grave hacia un punto inferior de aquella cuesta alumbrada por farolas. La visión resultaba tan inaudita como un primer atisbo al ultraconducto. Y Reggie estaba seguro, por propia experiencia, de que al principio Michael Warren no tendría muy claro qué estaba contemplando. A diferencia del ultraconducto, sin embargo, el fenómeno que se arremolinaba en plena noche sobre Little Cross Street no inspiraba un asombro sobrecogedor, sino más bien un terror opresivo. Era un agujero ennegrecido y carbonizado que ardía en el tejido sobrenatural de la juntura fantasma, de unos 20 metros de diámetro. Flotaba y giraba pausadamente a unos cuantos palmos de las losetas listadas y hundidas de Bath Street. Estaba claro que no pertenecía al mundo material, pues sus bordes más alejados atravesaban los ladrillos color bacon del extremo septentrional de los pisos, y al hacerlo provocaban que sus muros fueran transparentes. Cuando el límite chamuscado del disco rotatorio alcanzó uno de los apartamentos por los que Bill y él habían pasado momentos antes, Reggie pudo ver sentada en las estancias inferiores a la mujer de piel oscura y pelo trenzado que seguía fumando del papel de plata y pegando fotos en su álbum. El contorno rondante del agujero cortó el cuerpo translúcido de la chica como una sierra circular negra, y entonces las esquirlas churruscadas de su molienda revolotearon y se posaron en sus entrañas expuestas sin que ella se diera cuenta. Al otro lado de Bath Street, el margen opuesto de la abertura giratoria ejercía el mismo efecto sobre el ángulo superior de los dúplex de Crispin Street. Un tipo gordo y transparente sentado en un váter también transparente cayó inadvertidamente en el perímetro fulginoso de la monstruosidad que se cernía sobre su baño. Como una terrible rueda dentada que atrapara entre sus fauces a especímenes anatómicos descuidados, aquel horror rotaba sobre el corazón nocturno de la ignorante barriada con el poder ineludible de un engranaje titánico, de un reloj devastador. Michael Warren se quedó boquiabierto ante aquel espectáculo infernal por unos segundos, y luego, consternado, alzó su mirada perdida hacia Bill y Reggie en busca de explicaciones. ¿Qué será eso? Huele raro, como alcántara. Gatilla podrida. El niño llevaba razón. Incluso en la juntura fantasma, donde los hediondos conejos de Phyllis carecían de aroma, podía olerse el perfume crematorio de aquel despacioso abismo arremolinado, que superó sus contraídas fosas nasales espectrales para atacar, punzante y desagradable, la mucosa de sus gargantas fantasmales. Apretando fuerte las manos de Michael, los dos muchachos lo arrastraron velozmente por Bath Street para dejar atrás el terrible bostezo de esa lánguida y espiralada nebulosa negra que se alzaba a apenas una docena de pasos calle abajo. No querían que se volviera a asustar y que le diera por correr derechito hacia aquella maldita cosa. Es como el espectro de una chimenea gigantesca que hubieran colocado aquí para incinerar toda la mugre de Northampton. En el mundo tridimensional la derribaron hace 70 años, pero en el mundo espectral nadie pudo sofocar sus llamas. Lleva ardiendo desde entonces y cada vez se hace más grande. Si su aspecto y hedor te resultan malos en este sitio, tendrás que verla arriba. La llamamos el Destructor. Para Reggie,
Pronunciar el nombre equivalía a golpear con ambas manos las teclas del lado izquierdo de un piano, y hacerlo ahora pareció tener el mismo efecto sobre el trío de espíritus, que marchaban en silencio por Bath Street hacia la plaza, con su franja de césped recortado al cepillo en el extremo posterior. Por encima de su hombro tapizado de tartán, Michael lanzaba ojeadas hacia el remolino levitante. Reggie sabía que el niño se estaría preguntando lo mismo que todo el mundo cuando posaba los ojos sobre el destructor por primera vez. ¿Qué ocurría con los espacios mortales y la gente viva que se cruzaba con él? ¿Qué efecto tenía sobre las personas que no sabían que existía? La cruda realidad era que nadie lo sabía, pero no había que ser un cerebrito para concluir que muy probablemente no sería nada bueno. Ahora bien, los fantasmas que por accidente se acercaban demasiado eran harina de otro costal. Todos sabían lo que les pasaba, se calcinaban y se hacían pedazos. Quedaban pulverizados en átomos por las corrientes de su vórtice y sus restos se veían arrastrados hacia aquel implacable torbellino de ónice. Según todos, las esencias de esos desdichados bien podían seguir vivas y conscientes en aquella vorágine horrenda y eterna. Reggie no quería ni pensar en ello, así que urgió a Michael Warren a cruzar la sombría extensión de grama. Justo cuando los dos muchachos mayores empezaban a creer que su joven carga no iba a despegar nunca los ojos del destructor, entonces, como suele ser habitual en los niños pequeños, resultó que su atención se centró de repente en algo que claramente le pareció más remarcable, y así fue como el arremolinado destructor de almas que se cernía a sus espaldas sobre Bath Street cayó instantáneamente en el olvido. Fueron los bloques de pisos de Claremont Court y Beaumont Court los que fascinaron al crío. Las 12 plantas de cada monolito se elevaban hacia aquel cielo encapotado y casi carente de estrellas como enormes páginas negras de un álbum filatélico, y en sus sellos rectangulares surgían aquí y allá algunas luces tamizadas por cortinas. Aunque Reggie esbozó una sonrisita al constatar cuán impresionable era el niño, en justicia reconocía que él había gozado de más tiempo para habituarse a aquellas lápidas colosales. Un segundo. Perdón, que se me ha desatado el micrófono. Un segundo. Un momento. Voy a volver a colocar el micrófono. Bueno, sigo leyendo. La primera vez que las vio se quedó igual de estupefacto que Michael Warren ahora. Eran las casas más altas que había visto. Cajones verdaderamente gigantescos arrojados en unos matorrales verdaderamente vastos. Las grandes letras de metal ubicadas como añadido reciente en la cima de los titánicos bloques rezaba New Life, y su disposición vertical, moderna e inteligente hacía que las torres le recordaran aún más embalajes puestos de lado. Alrededor de la base de hormigón de los edificios gemelos, los desperdicios amontonados relucían cual lirios fúnebres en las hebras plateadas de la tiniebla. Michael estaba tan perplejo como lo asombrado. Creía que habían demolido todas las casas de la zona. ¿De dónde han salido estas cosas? Reggie se rió sin desdén. Era muy cierto. Nunca antes había pensado en aquello. Pero las torres se asemejaban a dos dedos ciclópeos alzados sobre un titánico signo de victoria dirigido a los Barrows. Soltó la mano de Michael para acariciarle su cabello lechoso. Buena pregunta, pequeñajo. ¿Cuándo pusieron aquí estos cabrones tan feos, Bill? Bill arrugó el rostro en ademán pensativo. A principios de los 60, diría. Cuando revivas en 1959, lo más probable es que pasen 1 o 2 años antes de que veas cómo ponen los cimientos. Lo que contemplas ahora es un avance del que no te acordarás cuando vuelvas a la vida. Ha pasado Steve Reich ahora en sus trenes. Disculpad, seguimos. Reggie se tocó el sombrero y asintió en solemne conformidad. Era algo archisabido. Llevarse recuerdos de la juntura fantasma o humánima era tan imposible como volver de una ensoñación avariciosa con un cofre del tesoro. Cuando regresara al dominio tridimensional de los mortales, Michael Warren sería absolutamente incapaz de acordarse del más mínimo detalle de sus aventuras en el reino de arriba junto a la banda de los muertos, salvo quizá por algún déjà vu pasajero que no tardaría en olvidar.
Reggie se hallaba ponderando la ligera decepción de este hecho cuando Phyllis, John y la valiente Marjorie irrumpieron de entre el muro pedregoso de los dúplex de Crispin Street para surcar la calle hacia la amplia franja de hierba en la que se encontraban los otros dos niños y él. Todo acompañado de unos fugaces bocetos de sí mismos que iban quedando atrás como recién salidos del cuaderno de un artista. Pues habéis encontrado el escurridizo mocoso. ¿Cómo se te ha ocurrido salir corriendo de esa manera? Cabreadísima, Phyllis se plantó delante de Michael Warren para apabullarlo con su altura, aunque apenas le sacaba 10 centímetros. Sus zapatos de villa separados férreamente en el suelo y sus brazos en jarras arremangados sobre su cintura flacucha. Incluso los vidriosos ojos negros de su estola de conejos parecieron lanzar una mirada de reproche hacia el pobre crío. Reggie, que había reconsiderado su opinión sobre el pequeño niño fantasma, no quería que Phil estuviera siendo justa. Estaba a punto de intervenir pese a su reticencia a enfrentarse a la autoproclamada líder de la banda de los muertos, cuando el gran John se entrometió y le ahorró el mal trago. No te preocupes, enano, solo demuestra su alivio por haberte recuperado de una pieza. Tendrías que haberla escuchado hace un momento, cuando estaba convencida de que algún errante te habría liquidado y de que tus restos habían terminado en el destructor. Estaba tan nerviosa que hasta le temblaban los labios. Phyllis se giró y miró a John con mala cara. Entonces intentó propinarle un pisotón al apuesto y alto espectro, pero él se carcajeó y apartó el pie justo a tiempo. Ella procuró mantener su cara de indignación ante la hilaridad del chico, pero las risas empezaron a propagarse entre los otros niños fantasmales. Incluso Reggie soltó una risita al ver a su aspecto contrariado, si bien la camufló con un tos por si acaso lo oía. Eso no es ser así. Solo me preocuparía que tuviera un accidente o que lo agarrara otro diablo, porque eso sí que nos hubiera metido en problemas. Si se hubiera caído de cabeza en el pozo escarlata o si nos hubiéramos encontrado un mojón con rizos rubios salido del culo de los terriers de Malone, eso me hubiera dado igual. La propia Phyllis arruinó su compostura riéndose de aquella última frase. De pie sobre el césped en plena noche todos se troncharon y al poco recobraron la camaradería. Mientras Michael Warren y los demás hacían las paces y se contaban las aventuras vividas desde la separación al pie de Scarlet Well Street, Reggie y Bill se entretuvieron despreocupadamente en la umbría de la hierba recortada. Bill sugirió que volvieran a jugar a golpearse los nudillos, pero al examinarse las manos ambos descubrieron que las articulaciones de sus dedos aún emitían una débil y grisácea luz pulsátil, la causa de los moratones provocados por la sesión anterior, por motivo por el que decidieron hacer alguna otra cosa. Tras un rato, acordaron correr en círculos cerrados alrededor de una bolsa de patatas arrugada para ver si podían hacer volar sobre la grama. A veces resultaba posible si el grupo era numeroso. Solo había que correr y correr en torno al objeto como un tren de juguete que circulara por una vía diminuta, tan rápido como se pudiera, y al final, si se alcanzaba la velocidad adecuada, se creaba un surco temporal en eso que Reggie había oído mencionar a los otros como el tiempo-espacio o espacio-tiempo del plano mortal. Las corrientes de aire se dirigían entonces a llenar ese pequeño vacío, y si corrías lo bastante rápido durante el tiempo suficiente, entonces acababas provocando tornados minúsculos en el modesto aparcamiento de Silver Street con Birdworth Street en la década de 1960, o haciendo florecer remolinos en miniatura sobre la paja y las cáscaras de naranja de las esquinas de la plaza del mercado. En esta ocasión, sin embargo, solo estaban Bill y él para contribuir al efecto, y eso apenas les bastó para elevar la bolsa de un par de centímetros. Cuando Phil les dijo que dejasen de hacer el idiota y que se prepararan para marcharse, abandonaron el vertiginoso pasatiempo con callados suspiros de alivio mal disimulado, agradecidos por contar con una excusa para suspender aquellos esfuerzos tan improductivos. A través de la suave cuesta de hierba que bordeaba los bloques de pisos en paralelo a Bath Street, los 6 niños fantasmales y su turbamulta de copias subieron en dirección a la hilera de casas que discurría por la zona superior del césped, cercana a un sendero que Reggie creía que se llamaba Simon's Way. En apariencia, Phyllis había decidido atajar por la parte trasera de los apartamentos New Life hacia Tower Street, que era como habían rebautizado al antiguo extremo superior de Scarlet Well. Con casi total seguridad la niña se encaminaba hacia las obras, aunque Reggie esperaba que no pretendiera visitarlas allí en el nada 5 nada 6, o donde demonios estuvieran. Aunque calculaba que debía ser la primera hora de la mañana, había 1 o 2 personas vivas ocupándose de sus asuntos, ajenas a la cadena de réplicas que Reggie
y su grupo póstumo iban arrastrando en su estela. Un fulano gordito de unos ojos pequeños y con la cabeza afeitada emergió de una puerta de Simon's Walk para dejar un par de vaporosas botellas de leche en el umbral de su casa antes de volver adentro. Cuando se agachó para depositar los recipientes, los niños se pusieron a darle palmadas con sus manos grises ensustanciales en su cráneo calvo, pero el hombre no pareció percatarse de su presencia en absoluto, que era como debía ser. No fue este el caso del viandante nocturno con el que se toparon a continuación al torcer a la derecha por Tower Street, con los dos ominosos monumentos de hormigón ahora ya detrás de ellos. Era un tipo alto y delgado, de pelo moreno y rizado, que debía rondar la cuarentena o cincuentena y que claramente había empinado el codo en exceso. Bajaba por Tower Street muy lentamente y dando tumbos en dirección a los chavales espectrales, tal vez tras haber descendido a aquel nivel desde uno de los tramos de escaleras del extremo superior de la calle. Con voz trabada, iba recitando para sus adentros una especie de poema, algo acerca de amigos que le eran ajenos, más ajenos que los desconocidos. Reg y Bill se echaron a reír y justo estaba empezando a chotearse de aquel beodo cuando el buen hombre se detuvo en seco para mirarlos directamente. «¿Puedo veros? ¡Ah, ja, ja, ja! Sé que os escandéis ahí, al doblar la esquina y subir por la chimenea. ¡Ah, ja, ja, ja! Os veo perfectamente, soy un poeta publicado». Los niños muertos se quedaron boquiabiertos y petrificados del asombro. Sí, cierto, siempre existía la posibilidad de que algún vivo pudiera percibirlos ocasionalmente, pero casi siempre acababan por apartar la mirada tras concluir que, en realidad, no habían visto lo que creían haber visto. Que un alma viviente tratara de interactuar con ellos era algo inaudito, pero que encima recibiera sus apariciones con ese cachondeo, en fin, eso no había pasado jamás. Incluso Phyllis y el gran John contemplaron con cara de pasmo, como si no supieran cómo reaccionar a aquel fulano ebrio. Por fortuna, los serios aprietos, que podían haberse suscitado, se vieron abortados por la oportuna apertura de la ventana de un dormitorio de la planta superior de la primera casa de la hilera, situada a la izquierda a espaldas de la pandilla espectral. Sobre ella se inclinó una anciana en bata, menuda frente a aquel aspecto increíblemente recio, que siseó bruscamente al fulano borracho aún tan tambaleante a la luz de las farolas. «Estúpido gandul, te has vuelto tarumba, entra de una vez antes de que te dé pal pelo. ¿A quién se le ocurre ponerse a hablar solo en mitad de la noche?» Con sus pobladas cejas enarcadas por sorpresa, el achispado clarividente alzó los ojos hacia la ventana. Acto seguido le dedicó a la mujer la misma risa socarrona, de la más característica que le acababa de dispensar a los pequeños. «Serenidad, madre. Ah, ja, ja. Solo estaba charlando con estos. Oh, se han ido. Ah, ja, ja». El hombre volvió a dirigir la vista hacia Tower Street y miró directamente a los críos fantasmales, pero entonces parpadeó y bizqueó inseguro, como si ya no fuera capaz de distinguirlos. Las consiguientes reprimendas de la mujer, que al parecer era su madre, le hicieron trastabillar hacia adelante, burlarse de sí mismo y buscar a tientas las llaves de casa. Todo mientras atravesaba distraídamente la media docena de jóvenes espíritus que se interponían en su camino. La fenecida banda se giró para observarlo forjear con la cerradura Yale de la casa de la esquina, siempre sin dejar de reírse de sí mismo y ahora ya sin las murmuraciones de la anciana, que había optado por bajar la ventana sonoramente para dejar que su alcoholizado vástago se las arreglara solo. Phyllis sacudió la cabeza. La banda se giró para reanudar su ascenso por Tower Street y el borracho, aún afanando en abrir la puerta de su morada, quedó atrás. «Me cago en la leche. Vaya tela la que estará baleado ese diablo en la puerta de su casa. Y pensar que los vivos se asustan de nosotros». Con un escalofrío cómico y exagerado, la niña agitó los hombros para insinuar que los vivos eran mucho más raros y bastante más espeluznantes que los fantasmales. Reggie estaba de acuerdo. En su experiencia los muertos eran mucho más cabales. La banda se detuvo en los exteriores de una suerte de empresa moderna propiedad del Ejército de Salvación. Sus instalaciones, cerradas de noche, quedaban a la izquierda de los chavales, mientras que frente a ellos se cernía el horrible mosaico en gris sobre gris del muro divisorio de la intersección en la que se había convertido el Mayor Holt. Al mirar de soslayo a Michael Warren, Reggie notó que el joven estaba desorientado por aquella arquitectura desconocida y que por tanto no tenía ni idea de dónde estaba. Teniendo en cuenta la transformación del Mayor Hall era muy lógico, solo había que pensar en la que había liado
el niño por la desaparición de una única hilera de casas. El cruce elevado brillaba bajo las farolas de sodio que Reggie sabía que a ojos de los mortales serían de un amarillo pis de caballo. A la juntura fantasma, en cambio, la tenían de un mórbido tono monocromo, de una luz insalubre que emanaba del elevado carrusel motorizado para derramarse sobre las calles y los pasajes inferiores de la banda de los muertos había hecho un corro en torno a su líder. Phyllis les estaba explicando los movimientos que prefería cometer a continuación, sobre todo en beneficio de Michael Warren, no fuera que el niño sufriera otra espantosa sorpresa. Vale, he estado dándole vueltas al tema. Sabemos que el mocoso aquí presente es un Bernal, que son personas con tareas muy importantes que muy a menudo les resultan desconocidas. Sabemos que va a revivir y que eso se relaciona de alguna manera con la gran obra que los albañiles se traen entre manos, el Portsmouth de Norham. Ahora bien, el niño es tan importante para ese contrato que los albañiles han tenido una riña a su costa en 1959. Creo que deberíamos volver arriba, Humánima, para ver esa pelea. Así podríamos averiguar algo más acerca de la implicación del crío. Incómodo, Reggie se revolvió en su abrigo gigantesco y protestó: «No vayas arriba aquí, Phil, no en este siglo. Él ya ha visto la pinta que tiene el destructor aquí abajo, flotando en Bath Street». Phyllis se molestó. ¿Acaso parezco idiota? Pues claro que no vamos a ir arriba aquí. Para empezar, habría que patearse cientos de millas por los áticos del hálito para llegar hasta la riña de los albañiles. Cavaremos primero hasta 1959 y luego subiremos arriba desde ahí. Bill, que estaba en la periferia del corrillo propinando puntapiés a unos dientes de león y unos guijarros que ni siquiera alcanzaba a rozar, frunció el ceño. Eso nos va a llevar de nuevo a la tormenta fantasma, ¿no? Tras echarse al cuello su larga estola con un gesto dramático que había sido propio de una estrella de cine de no haber implicado conejos pútridos y postimágenes, Phyllis le dedicó a su joven pariente una mirada de impaciencia. «Utiliza la molleda por una vez, Bill. La evitaremos si cavamos hasta 1 o 2 horas antes de que comience. Con algo de atención sabremos que hemos llegado al estrato con viento. Y luego solo habrá que cavar 1 o 2 capas más. Pero vamos, que quien quiera ayudarme que lo haga y quien no, que se aparte de nuestro camino». Dicho esto, marchó hacia el muro prefabricado del edificio del Ejército de Salvación en una columna de colegialas cabreadas. Y entonces empezó a escarbar con ambas manos el tiempo acumulado, unas bandas relucientes de color blanco y negro que Reggie identificó con un entrelazado de días y noches. Comenzaron a acumularse en una espiral desordenada alrededor de las yemas de sus zarpas, todo mientras los otros miembros se acercaban de mala gana para ayudarla. Solo Michael Warren y Marjorie la ahogada declinaron las tareas de perforación, él por su probable ineptitud y ella por el miedo general a que el niño volviera a huir sin que nadie se sentara a acompañarlo. Tras 1 o 2 minutos de intensa excavación de la pared, Phyllis anunció que podía sentir las ráfagas ventosas de la tormenta fantasma corriendo por sus uñas. Avanzando con mayor cuidado, apartó los bordes textiles que representaban la duración de la borrasca, y luego los arrastró hacia las ondulantes rayas de cebra que rodeaban la boca del túnel, cada vez más ancha. Al cabo de un instante les informó de que era capaz de notar un lugar sin brisa, e invitó a sus camaradas a colaborar en la ampliación de la abertura, ahora que había realizado por ellos todo el trabajo duro. Al tirar junto a los demás del borde del agujero para expandirlo, a Reggie le chocó ver más oscuridad al otro lado del portal en vez de una luz diurna de la década de 1950 que cabía esperar. Sin embargo, cuando el orificio fue lo suficientemente ancho como para que la banda pudiera trepar, descubrió que habían ido a parar a un sótano, lo cual explicaba la umbría. Apiladas contra una pared había cajas llenas de revistas y libros picantes. Junto a otras se acumulaba un gran montón de cisco y carbón, y el escenario entero estaba delineado en un punto de plata por la visión nocturna de los niños muertos. Uno a uno los chavales fueron trepando hacia 1959 a través de la brecha, con Phyllis en la retaguardia para ayudar a pasar a Marjorie la ahogada y Michael Warren. Una vez reunidos en el tenebroso sótano, su líder los conmió a sellar el hueco que lindaba con el nada 5 o el nada 6. Diligentemente estiraron las fibras ahumadas del día presente a lo largo del conducto, y al final no quedó ni rastro de Tower Street o de los bloques de apartamentos que se recortaban sobre aquel cielo sin estrellas. Después de cumplir con el protocolo de sellado de portales de la juntura fantasma, Phyllis volvió a dirigirse a la banda. Al contrario que en la casa solitaria del final de Scarlet Well, allí no había vigilantes a la vista, así que no había ninguna necesidad de susurrar. Por si os lo estáis preguntando, eso es la papelería de Harry Trasler, que está justo al salir de Mayo Hall. Y antes de llegar a Althorpe Street, estamos en el sótano. Solo hay que subir las escaleras y torcer a la esquina para llegar a la entrada de las obras. Encontrar las escaleras de la estancia tras un montón de ejemplares de True Adventure atados con un cordel. La revista parecía estadounidense y exhibía
En casi todas sus portadas mujeres semidesnudas, vestidas únicamente con ropa interior y brazaletes nazis, y que acosaban con sus dientes apretados y homogéneos, sus hierros al rojo y sus fustas a hombres maniatados. Los niños subieron los peldaños uno a uno, franquearon la puerta de la bodega cerrada con pestillo y salieron a la luz del día en un pasillo que conducía a la tienda de periódicos en sí. Un viejo salón delantero con cómics, libros y revistas colgados de enormes clips de pinza metálicos en un mirador reconvertido en escaparate. Allí, tras un viejo mostrador de madera negra y acanalada que dividía la salita en dos espacios a lo largo, un hombre medio calvo y barrigón de piel cetrina y mirada ojerosa se hallaba de pie, apuntando sus beneficios en los diarios matutinos durante una breve tregua de clientes. Reggie supuso que debía ser ese tal Harry Trasler al que Phyllis había identificado como el propietario de la tienda. Con aire taciturno y atribulado, ni siquiera apartó la vista de la columna de sumas cuando los chavales espectrales se fundieron con el extremo superior del mostrador, que por lo visto y pese a las apariencias no era lo bastante antiguo como para impedírselo antes de fluir hacia el sol de junio que bañaba aquel sereno rincón del Meyerhold. Al corazón fantasmal de Reggie le sentó de maravilla ver de nuevo aquella extensión aproximadamente rectangular que servía de nexo de unión a 8 calles, todas ellas ocupadas por patios comerciales, 5 pubs, una docena de acogedoras tiendecitas y la imponente fachada de pilares de la Sociedad Cooperativa de Northampton. En su época, él había visto nacer esta última en Horse Market bajo el nombre de Sociedad Cooperativa Industrial del West End, así que le alegró constatar que aquella digna empresa siguiera boyante más de 70 años después, flanqueada a un lado por una carnicería y al otro por los viejos baños públicos victorianos que torcían hacia Silver Street. La zona de la cooperativa parecía la más concurrida del Meyerhold en aquella mañana de verano. Cargadas con bolsas de la compra de rafia y tocadas con pañuelos, las mujeres charlaban en el receso de la puerta principal y de vez en cuando se hacían a un lado para permitir la entrada y salida de los clientes del establecimiento. Una plácida luz arenosa espolvoreaba tanto las duras facciones de las mujeres que entraban a aquellas horas en el Green Dragon al comienzo de Billward Street como los autobuses que había parados en el lado occidental de la antigua y olvidada plaza principal, cerca del Courier Sams. 3 zagales ataviados con pantalones cortos de sarga gris y cinturones elásticos con hebillas en forma de S salieron de la confitería que había junto a la tienda de Trasler compartiendo lo que parecía ser una bolsa de gominolas y entonces avanzaron a través de la banda fantasmal sin reparar en ella. Al dejar a la derecha el Old Jolly Smokers, Reggie y compañía fueron conscientes de que en el plano astral del pub, allá por los confines elevados en los que se reunían los errantes, ese matón de Mick Malone estaría apurando su aguardiente de sombrero de Puck y pensando en volver a casa por los cielos de Little Cross Street acompañado de los hurones de sus bolsillos, justo como lo habían visto antes. Después de pasar casi de puntillas por las puertas batientes de la taberna, los críos espectrales cruzaron la intersección entre el tramo superior de Scarlet Well Street y el Meyerhold. Frente al Jolly Smokers, en la otra esquina de la decadente avenida, había un viejo y ruinoso edificio de 3 plantas con el maderamen y la mampostería tan ennegrecidos que casi se dirían ahumados. Las ventanas del lugar estaban tapiados con tablones clavados a sus ajados y astillados marcos, y sobre la puerta principal, también cegada, había un letrero pintado en el que le quedaban muy pocas letras como para adivinar el antiguo nombre del dueño o lo que éste solía vender. Aunque Reggie recordaba haberla visto abierta a principios del siglo XX, en la muerte habría podido recordar qué clase de tienda era. Solo sabía que mucho antes de su nacimiento, antaño en el siglo XVI, aquella reliquia había acogido el primer ayuntamiento de Northampton. Los chicos franquearon la puerta principal hacia un interior lúgubre y desmantelado en el que los rayos de sol se filtraban por las rendijas de los tablones clavados en las ventanas. Un papel tapiz de 4 generaciones de espesor caía rasgado, cual piel fofa, del húmedo enlucido del que se habían despegado, y en uno de los rincones más alejados había una decoración a base de botellas vacías de cerveza Double Diamond y de algo que parecía ser el resultado de un retortijón humano. Flotando sobre las muescas mohosas de unos peldaños carcomidos, subieron a la primera planta por una escalera derrumbada y luego continuaron hacia el piso superior. Allí, la falta de una docena de tejas había abierto el edificio a las aves y a la lluvia, transformándolo en un laberinto de cámaras sombrías alfombrado por estalagmitas de mierda de paloma y charcos sucios. La puerta curva y su correspondiente escalera jacobita se hallaban en la estancia del final, donde una luz coloreada caía en festivas serpentinas a través del portal radiante para bañar los rostros
inclinados de los niños, la fusión de los tablones, alfombras y papeles húmedos del entorno y los estrechísimos peldaños de la escalera celestial. Reggie sintió un nudo en el recuerdo de su garganta y un afloramiento de fluidos espectrales en sus ojos. Aquel era el lugar al que Phyllis y Bill lo habían llevado en su primer encuentro, no mucho después de haberse conocido en las catacumbas del siglo XIV, mientras se refugiaban en una tormenta fantasma de 1913. Allí fue donde acabaron de convencerlo de que era tan buena persona como cualquier otro, de que su derecho de ir al cielo o al infierno era idéntico. No sabía por qué lo asaltaban esas sensaciones cada vez que veía aquella escalera hacia Humánima, simplemente era lo que sucedía. Al limpiarse la humedad de los ojos con una de las toscas mangas del sobretodo, lo hizo furtivamente, pues no quería que nadie lo viera de esa guisa. Con su collar de conejos balanceándose y sus posimágenes evaporándose como la niebla matinal, Phyllis fue la primera en subir por el refulgente colorido de una escalera jacobita. Lo siguieron Michael Warren, el arguirucho de John, Bill y Marjorie. Tras echar una última ojeada en derredor al emborronado esbozo a lápiz de la juntura fantasma, Reggie terminó imitándolos. Admitía que se sentía un poco asustado ante la idea de asistir a la trifulca entre albañiles, después de haber contemplado el vendaval huracanado que habían provocado. No tenía muy claro si estaba listo para la pelea en sí, pero eso solo era una cuestión de agallas y de sentido común. No era la única razón de la lagrimosa reticencia que lo embargaba cada vez que trepaba por esos travesaños para aventurarse en las colinas lignarias de muertos Forsyth. Lo cierto era que seguía sin creérselo, concluyó. Incluso después de incontables años, seguía sin aceptar que existiera un mundo maravilloso en el que fuera bienvenido, uno que le tuviera reservado un lugar que no fuera la tumba sin lápida del enterramiento de la iglesia de Doddridge. Mientras disolvía la agüilla de sus ojos con un parpadeo y se sorbía un grueso moco de ectoplasma, reunió gallardamente el valor necesario para reanudar su ascenso, para dejar el gris en favor del oro, y el azul y el rosa y el violeta. Con el sombrero estilosamente ladeado para ocultar el hecho de que había estado llorando, Reginald James Fowler cruzó la puerta curva hacia las obras, donde se vio inundado de repente por una cascada de sonidos y una rica paleta de colores, por un aroma sagrado a madera lijada y a honesto sudor de albañiles. Por así decirlo, al fin había conseguido retirar la cortina de su caja de embalaje, y al hacerlo había llegado a casa. 15:26. Puerta del Zoo.